No sé si te haya pasado que en algún punto alguna persona de la fe, llámese consagrado, catequista, qué sé yo, alguien que haga vida en la parroquia, el que sea, pero una persona que está llamada a representar con su vida, con sus enseñanzas, lo de Jesús, y capaz dice algo que te hace un ruido como que te genera un sinsabor, es decir, como que ¿de dónde sacaron esto? ¿Por qué dice esto? A mí me pasa, no es que me ha pasado, me pasa con frecuencia y además, debo decirlo, no es que yo desde mi perfección evalúo el resto, sino que yo estoy convencido de que muchísimas personas que se han tomado el tiempo de escucharme en algún momento, les puede haber pasado lo mismo con cosas que yo haya dicho de la fe. Con eso yo he aprendido que uno tiene que tratar de hablar poco, lo necesario, y que cuando uno va a hablar de Dios, uno tiene que ceñirse al manual. Es decir, a donde está, donde Dios, porque así lo creemos, ha querido depositar su enseñanza, su voluntad, sus designios. Recientemente, voy a hablar esto muy general, porque además sé que no es la única persona que puede pensar así. Recientemente tuvimos un diálogo con una persona de importancia en la fe. Y en ese diálogo donde hablamos muchas cosas, salió el tema del centurión romano. El centurión romano, puedo equivocarme, me puedes colocar las observaciones en los comentarios, de los cuatro evangelios aparece explícitamente en dos. En el evangelio de San Mateo en el capítulo 8 y en el evangelio de San Lucas en el capítulo 7. En ambos contextos, en unos, si mal no recuerdo, aparece el propio centurión intercediendo por un sirviente al que él, y esta es la palabra clave, estimaba mucho, le tenía mucho cariño. En otro no aparece directamente el centurión, sino que aparecen dos emisarios que llevan el mismo propósito, el mismo mensaje. En ambos casos el desenlace es el mismo. Jesús no tiene que ir hasta la casa porque es la fe la que sana en el camino, o sea, sana a este sirviente, y Jesús lo que hace es voltearse y alabar eh, potencialmente, yo diría que hasta de manera escandalosa para los judíos, la fe de este soldado israelita, de este centurión. ¿Dónde viene el ruido? En esa conversación sale como estos documentales que a veces hablan de los secretos del Vaticano, lo que está detrás de la Biblia, lo que está en el fondo de esa reflexión o exégesis bíblica, que hay quienes defienden que entre ese centurión y ese sirviente había una relación homosexual, que era una suerte de, no sé si decir esclavo sexual u hombre de complacencias o apetencias carnales, porque esa frase lo quería mucho, era su sirviente muy querido, ya intuye que hay una relación homosexual allí. Y hay toda una cantidad de explicaciones de que en el griego la palabra que se usa y todo lo demás. A mí esto me generó mucho ruido y me fui a una de mis fuentes, primera recomendación que yo le hago a todo cristiano: tengan fuentes de fe, de formación eh, seguras. ¿Y cómo sé, Luis, si son seguras? Tú los escuchas, tú le colocas en oración a Dios que siempre te guíe, y tú los escuchas y tú sabes que te están hablando en verdad, que hay algo allí que está acorde, que hace armonía. No sé si a ustedes les ha tocado, esta vez me tocó ir a una misa donde el cuatrista estaban tocando cuatro, iba por un lado y las voces iban en otro tono. Entonces tú ya eso te genera como, esto no está sonando bien. Yo siento en el discernimiento de Dios, siempre en aprendizaje, que hay cosas que te dicen y que si no te suenan bien, tienes que formarte. Y eso es una gran exhortación para todos los laicos del mundo en general. El laico no se puede quedar con lo que le diga un sacerdote, una religiosa, un catequista, un tipo que se para ante una cámara con una palabra ministerio y presuma o crea que está hablando en nombre de la fe. Usted tiene que formarse, tiene que ir a la fuente. ¿Cuáles son las fuentes seguras? Además de la Biblia, que yo no recomiendo leerla en soledad, está esta fuente segura, que es el Catecismo de la Iglesia Católica,
están los escritos de los padres y los doctores de la iglesia, están los escritos de los santos, que además son proclamados doctores, porque sus escritos son enseñanza segura para nuestra fe. Todos los demás nos podemos equivocar, todos los demás podemos meter la pata, y nadie de nosotros particularmente estamos llamados a hacer reflexiones más allá de lo revelado. Entonces yo le escribí a Fray Nelson Medina, que además tiene la delicadeza de un hombre tan ocupado, un sacerdote que además es doctor en teología, orden de los predicadores, que predica por todas las redes sociales, un correo, y él me escribió. Y él, además de decirme que eso es un disparate, que esa afirmación es un disparate, y que habla de la enorme corrupción que hay en la iglesia, corrupción teológica, o sea, cuando algo está descompuesto en algunas partes, él me recomendó un artículo de un blog de Teología para Vivir, que es un artículo que salió en diciembre de 2017, de un hombre llamado Daniel Caballero, que además es también un doctor en teología y todo lo demás. Y este hombre, pues, en resumen, lo que explica es que esto no es factible, o sea, esto es una errada interpretación del Evangelio. Allí, porque yo también hago sintonía con esto. Primero, porque cuando Jesús, por ejemplo, le hablaba a la mujer samaritana en el pozo, Jesús amaba, Jesús ama, Jesús la corrige, le dice, ese que con el que estás ahorita no es tu marido, y luego la transforma y la convierte. En el centurión, una relación homosexual practicante, una práctica de la homosexualidad, Jesucristo la hubiese corregido, porque no solamente bíblicamente, no solamente en nuestro catecismo, sino también algo que estoy empezando a consumir ahorita, que es el diálogo de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Jesucristo habla a Catalina sobre este tema de la homosexualidad y lo hace en razón de todo esto que hubo en el tiempo de Catalina, que fue la gran peste negra, que mató más de un tercio de la población de Europa. Entonces, la comunidad woke, la comunidad LGBT, la teología LGBT, inclusive las nuevas versiones bíblicas que han pretendido tomar nuestra fe para sostener y para decir que Dios aplaude estos comportamientos, es algo que no está fundamentado y es ofensivo inclusive para la tradición de que mía, no, yo también soy tan pecador como mucha gente, la tradición de los que estamos evangelizando por el mundo, no, todos somos pecadores. Yo sí me refiero a la dignidad de los mártires, a la dignidad de la gente que vivió toda su vida en castidad y en pureza, como Santa Catalina de Siena, que además en un desponsorio, como también lo hizo Teresa de Jesús, elevaron la vida mística más allá de lo carnal, más allá de toda esta pasión perceptible, finita, que se acabará con nuestra muerte. Porque efectivamente, por ejemplo, los ángeles no pueden pecar desde el punto de vista carnal porque no tienen cuerpo. Entonces la carnalidad es algo tan superfluo que querer todo verlo bajo una óptica de la homosexualidad y que, por ejemplo, la relación de David con Jonatán, que también era un amigo que él amaba muchísimo, entonces ya hay gente que ha querido vincular esto a una relación homosexual. Imagínense ustedes entonces que se diga que uno de los evangelistas, el evangelista Juan, que además era el evangelista más joven y que se autodenominó como el discípulo más amado, también se llegara a decir que Jesucristo tenía una atracción diferente por Juan el evangelista. O sea, hay cosas que, ya con esto cierro, hay cosas que a nivel de evangelización no son necesarias predicar. Es algo absurdo que genera confusión. No hay una teología superior, oculta, de los sabios, de la gente que sabe leer la Biblia por detrás, lo que usted no vio detrás de la Biblia. Lo que Dios quiso que se viera es lo que está escrito. El mensaje es claro. El mensaje del centurión no es la homosexualidad con el sirviente, que lo digo tajantemente, no existió. Es su fe. Es la fe de decir, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que lo sanes. Esa es la gran enseñanza de esa lectura. No hay otra. No hay que buscar fuentes diferentes a esa. Tan importante fue esa frase que tú y yo, que comulgamos, la pronunciamos antes de comulgar. Quedó en la liturgia. Entonces yo invito, por favor, a no predicar necedades, reflexiones que no tienen nada que ver con nuestra fe. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.